Fuego fatuo, luz mala, plata VV, Will o' the Wisp, luces de Hesdalen. Recopilación de datos, presentación de PowerPoint, interpretaciones y relato por Matilde Pettengill. Fuego fatuo. La explicación más frecuente, ya que no hay consenso científico, es que se trata de un fenómeno de pequeñas y sutiles llamas, de color blancuzco, verdoso o azulado, que se ven flotar por el aire muy cerca del suelo o la tierra, más visibles en la oscuridad de la noche, que se producen por inflamación espontánea de ciertas sustancias gaseosas, sobre todo fosforadas, que desprenden los vegetales o animales en putrefacción. Por eso son visibles en los pantanos y en cementerios, sobre todo rurales, con enterramientos no muy profundos en la tierra. El diccionario de la Real Academia Española define fuego fatuo como llama pequeña que se forma a poca distancia del suelo por inflamación de ciertas materias que se elevan de las sustancias animales o vegetales en putrefacción, y también como cosa ilusoria. Su equivalente en Argentina y Uruguay es luz mala. El folclore popular identifica esas llamas huidizas que suelen desaparecer con espíritus malignos o enloquecidos, con almas en pena o extravagantes duendes. En este sentido, es posible que la palabra fatuo se vincule a fatídico. El diccionario de etimologías señala que fatuo es un adjetivo derivado del verbo fatuor, que significaba desatinar, disparatar o decir extravagancias, aunque fuera con tono solemne. Fatuor deriva de fatum, el destino, lo anunciado por los oráculos, la predicción, etc. Y a su vez, de for, fari, verbo que significaba hablar, sobre todo públicamente, a partir del cual el latín formó palabras como infame, nefando, etc. Los antiguos romanos, además de tener una divinidad menor, a modo de representación del destino, llamada fatum, también tenían un fatus, en el sentido de adivino inspirado, que es arcaico epíteto del dios Fauno. Fatuo se da asociado a fuego. Fuego viene del latín focus, que se refería al sitio donde se prendía la lumbre para cocinar y calentar la vivienda. Este era el centro de atención de la familia, de ahí las palabras foco y enfocar. Fuego fatuo, leyendas. Hay creencias populares relacionadas con los fuegos fatuos en muchos pueblos de diferentes partes del mundo. Para las culturas gaélica y eslava, el fuego fatuo, Will o' the Wisp, nombre común en Europa, es la manifestación de espíritus malignos de muertos u otros seres sobrenaturales que tratan de desviar a los viajeros de su camino, alejándose a medida que el viajero se acerca. En España se decía que eran hadas. En Holanda se creía que estas luces iluminaban el lugar donde estaban escondidos tesoros. Los nórdicos, daneses, fineses, estonios y lituanos, entre otros, creen que el fuego fatuo es guardián de tesoros y marca el lugar donde se hallan escondidos bajo el sol o bajo el agua, y que no se puede encontrar más que cuando la llama se manifiesta. Y en estos países, a mediados del verano, es el mejor periodo del año para buscar los fuegos fatuos y los tesoros. Estas leyendas son similares a la del leprechaun irlandés,
que guiaba a los que tenían la valentía de seguirlo hasta riquezas seguras. El fuego fatuo aparece en numerosas leyendas populares de las Islas Británicas, siendo a menudo en ellas un personaje malicioso. El escritor estadounidense Sykes, representante diplomático asentado en Gales desde 1870, en su libro de 1880, British Goblins, menciona una leyenda galesa sobre un fuego fatuo y dice, cito, «Una vez, un campesino que vuelve a casa al anochecer avista una luz brillante moviéndose bastante por delante de él. Desde más cerca, logra ver que la luz es una linterna portada por una pequeña figura oscura a la que sigue durante varias millas. De repente, se halla en el borde de una enorme cima con un rugiente torrente de agua corriendo bajo él. En este preciso momento, el portador de la linterna salta cruzando el agujero, elevando la luz muy por encima de su cabeza y lanzando una risa maliciosa, tras lo cual apaga la luz dejando al pobre campesino lejos de su casa, sumido en la oscuridad al borde del precipicio». Termina cita. Esta es una historia cautelar bastante común sobre el fenómeno, si bien los fuegos fatuos no siempre se consideran peligrosos. Fuego fatuo en la literatura. Goethe, en su cuento La serpiente verde, en el segundo párrafo dice, cito, «Al salir delante de la puerta, vio dos grandes fuegos fatuos flotando encima del bote amarrado y le aseguraron que se hallaban en los más grandes apuros y que estaban deseosos de verse ya en la otra orilla. «¡Se balancea el bote!», exclamó el viejo. «Si estáis tan inquietos, puede volcarse. Sentaos, fuegos fatuos». Termina cita. En la obra teatral Fausto, también de autoría de Goethe, en un diálogo entre Fausto y Mefistófeles, aparece el personaje fuego fatuo, llamado por Mefistófeles. Dice así, cito, «El fuego fatuo, venimos de los pantanos que nos dieron nuestro ser, y del papel más brillante tenemos aquí el placer». Termina cita. José Saramago, en su obra Ensayo sobre la ceguera de 1995, cuyo tema es una extraña epidemia que condena a una ciudad a la ceguera blanca, hace pasar a su protagonista un mal rato al ir a revisar un sótano. Cito, «Están muertos», consiguió decir entre sollozos. «¿Quiénes están muertos?» «Ellos». Y no pudo continuar. «Cálmate, me lo contarás cuando puedas». Unos minutos después ella dijo, «Están muertos. ¿Has visto algo? ¿Abriste la puerta?», preguntó el marido. «No, solo vi que había fuegos fatuos agarrados a las rendijas. Estaban allí agarrados y danzaban, no se soltaban. Hidrógeno fosforado resultante de la descomposición». Termina cita. Fuego fatuo en la música. El compositor español Manuel de Falla, en su obra para ballet El amor brujo de 1915, incluyó el tema Canción del fuego fatuo. El espectro del amante muerto de la protagonista Candela se le aparece celoso ante los amores de un nuevo pretendiente. Luz mala. En Argentina y Uruguay, el fenómeno del fuego fatuo es identificado con la luz mala. Es uno de los mitos más conocidos del folclore rural. Algunos le decían la leyenda de la luz buena, también conocida como el fantasma dentro del farol.
consiste en la aparición nocturna de una luz brillante que flota a poca altura del suelo. Esta puede permanecer inmóvil, desplazarse o, en algunos relatos, perseguir a gran velocidad al aterrorizado observador. Muchas veces aparece a una distancia cercana al horizonte. Estas manifestaciones son muy temidas, ya que se identifica comúnmente a la luz mala como un alma en pena, el espíritu de un difunto que no recibió sepultura cristiana. Ante un encuentro, se recomendaba popularmente decir una oración y luego morder la vaina del cuchillo. Como último recurso, se las debía enfrentar con un arma blanca, ya que las armas de fuego resultaban inefectivas. En la literatura gauchesca, una frase en el capítulo 27 de La Vuelta de Martín Fierro de José Hernández dice, cito, «Es lo mismo que la luz mala para perderse de vista». Termina cita. Plata Ivuvu es una leyenda de Paraguay. En guaraní, Ivuvu significa enterrado, o sea que Plata Ivuvu es plata enterrada o escondida, en referencia a un tesoro oculto. El fenómeno se presenta a través de apariciones lumínicas en el aire, casi a nivel del suelo. La gente que presenció esas luces contaron que vieron una llama misteriosa y fugaz que se movía de un lugar a otro para apagarse posteriormente al pie de la planta nativa tala. Se atribuye a los jesuitas el entierro de muchos tesoros cuando estos fueron expulsados del Paraguay en el siglo XVIII. La creencia de los entierros de tesoros creció después de la Guerra de la Triple Alianza, 1864 a 1870. A medida que los enemigos avanzaban en territorio paraguayo, poblaciones enteras corrían y se refugiaban donde podían, llevando consigo lo indispensable. En esos tramos, la gente enterraba sus joyas de oro y plata en lugares identificados con marcas en árboles o terrenos accidentados. Muchos de ellos perdieron sus vidas y no desenterraron sus tesoros. Por eso, dice la gente, a veces se ven luces fijas o intermitentes en lugares donde hay tesoros enterrados. Se cree que solamente las personas buenas y generosas pueden encontrar el anhelado Plata Ivuvu. Will o' the Wisp. En el folclore de Inglaterra, Will o' the Wisp es una luz espectral atmosférica. Suele ser visto por viajeros en las noches sobre pantanos. El fenómeno es conocido no solo en el folclore inglés, sino europeo, con diferentes nombres, incluyendo Jack-o'-lantern, la linterna del fraile, la linterna de Hobby, Hinky Punky y Swamp Gas Ghost. En Australia, similar fenómeno se llama Min Min Light. Se dice que confunde a los viajeros, ya que parece el parpadeo de una lámpara o la luz intermitente de una linterna. Según algunos, quien persigue las luces y las agarra nunca regresan a contar el cuento. En literatura se refiere metafóricamente a una meta que impulsa a una persona, pero que es imposible de alcanzarla, o también algo que es siniestro y confuso. Algunos científicos explican el fenómeno natural como bioluminiscencia o química luminiscencia, causada por la oxidación del gas fosfano, el líquido que entra en ignición con el aire difosfano y el hidrocarburo, compuesto orgánico, metano. La imagen muestra Will o' the Wisp
pintura de 1882 por el pintor suizo Böcklin. Luces de Hessdalen. A veces, Will o the Wisp se asocia a las luces de Hessdalen, fenómeno luminoso del valle de Hessdalen en Noruega. Estas luces son una manifestación espectacular de grandes bolas de luz que titilan y se mueven en espiral. Algunas de estas luces fueron identificadas como faros de automóvil, meteoros e incluso fenómenos paranormales. El ingeniero noruego Bjørn Høj, profesor de Østfold University College de Noruega, luego de realizar investigaciones en su artículo del 2007, Optical Spectrum Analysis of the Hessdalen Phenomenon, identificó el fenómeno luminoso de Hessdalen, inexplicable hasta entonces, ya que se encontraron los elementos químicos que lo hacen posible. Hodge sugiere la hipótesis que ese fenómeno está compuesto de gas ionizado, no sólido, que proviene del proceso de combustión en contacto con el aire por parte de nubes de polvo que contienen escandio, un mineral raro que solo es localizado en Hessdalen, valle conocido por las minas de dicho metal. El escandio reacciona con ácido y aire y puede resultar en el mecanismo de ignición. También hay presencia del metal titanio en el aire, el cual es conocido por ser usado en los fuegos artificiales. La imagen muestra del estudio de Hodge espectro óptico de las luces en Hessdalen. El estudio completo de Hodge se encuentra disponible en Internet en formato PDF. También se encuentra en YouTube el documental de Portal de Hessdalen Light Phenomenon, en donde participa el propio Hodge. Fin.